Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les hablaré acerca del título número 6 de la reforma de la Constitución. Se preguntarán qué refiere la reforma de la Constitución. Este se puede denominar como un debate serio y constructivo para la Constitución del Perú. Este debate también requiere de un entendimiento necesario en los procedimientos previstos para el efecto de su propia Carta Magna llamada Constitución, que es una reforma constitucional. Una reforma constitucional supone la modificación de la Constitución de un Estado, en este caso ya mencionado el Estado peruano. Reformas que se pueden hacer a la Constitución. En esta clasificación tomaremos 4 tipos. Las innovadoras, que pretenden introducir o suprimir normas nuevas que no estaban reguladas antes. Las actualizadoras, su principal objetivo es reforzar el carácter de estas normas. Las explicativas, en fin, es explicitar el alcance de una norma constitucional, y las correctivas pretenden enmendar las deficiencias de las expresiones en los artículos sin alterar su contenido. Fundamento de la norma constitucional. La aspiración de la Constitución de establecer para el futuro un orden político, jurídico y social se vería frustrado si quedase a la merced de posibles alteraciones. Es por eso que se está constantemente viendo cómo está la Constitución. Las clasificaciones de las constituciones se refiere a la flexible. Estas pueden reformarse mediante una ley común, de acuerdo a un procedimiento ordinario en sanción de leyes. Tenemos a la Constitución rígida. Esta existen muchas formalidades que no existen en la ordinaria para reformar y dar estabilidad, tal cual se menciona. Mutación constitucional es el fenómeno de cambio lento y progresivo de la configuración del poder político y de los mecanismos institucionales. Hay varios tipos de mutaciones constitucionales. En esta mencionaremos 4. Por prácticas políticas que no ponen un texto constitucional, por prácticas que se oponen al texto constitucional, por desuso de las competencias establecidas en la Constitución, por interpretación del contenido de la Constitución. Y este es el más frecuente. Historia del constitucionalismo peruano. Constituciones en el Perú. La historia del constitucionalismo peruano se remonta a la primera Constitución española. Desde su establecimiento se han mencionado 2 en total. Estos son los años establecidos tal cual en el video. 2. Reforma aprobada en los primeros años de su vigencia, 1995, se producen 2 reformas. Se excluye la derecha de rectificación de su ámbito de protección. En la segunda reforma se refiere al canon, establecido tal cual. Las reformas constitucionales durante el periodo de transición 2000 y 2001 fueron lideradas por el presidente Valentín Paniagua. Esta solo introdujo 2 disposiciones: acortar el mandato de los congresistas que fueron elegidos en las elecciones del año 2000 y haciendo una reformación en el artículo 112 de la Constitución, prohibiendo la reelección presidencial inmediata. La reforma constitucional durante el periodo 2001 y 2006 se refiere a la descentralización del Perú. Presidente desde entonces Alejandro Toledo, una vez más, hace su anuncio acerca de este proceso. Era necesario efectuar en el entonces una mejoría en la Carta Magna de 1993. Las reformas constitucionales efectuadas durante el periodo 2006 y 2011 se ve que hay pocas reformas que fueron aprobadas, a pesar de que el candidato Alan García anunció la intención de retornar a la Constitución de 1979. El plan de gobierno 2011 y 2006, conocido como la Gran Transformación, fue entonces por el candidato Ollantumala, quien proponía transformar un Estado con una nueva Constitución. Para ello anular el de 1993 con la declaración de la misma vigencia. ¿Será posible un cambio de constitución en el país? La verdad que es necesario que exista un sentimiento constitucional para afianzar el régimen democrático del país. Aunque existe un desinterés de la importancia de la Constitución actualmente, este cambio debe requerir un acuerdo entre las fuerzas políticas. Entre las noticias encontramos la propuesta de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020, emitida por el entonces presidente y actual presidente Martín Vizcarra, quien cumple su anuncio en el mensaje de la Nación. El proyecto de reforma constitucional con el objeto de adelantar las elecciones generales de un año.
de manera que el Congreso pueda tener un nuevo gobierno el 27 y 28 de julio del año 2020. El presidente destaca la gran importancia de esta iniciativa, ya que solicita que el Congreso debata y apruebe la presente propuesta y está inmediatamente consultada a la ciudadanía por un referéndum. Las voces de la oposición no se hicieron esperar claramente, señalando que la propuesta era inconstitucional, que el adelanto de las elecciones ya estaba previsto en la Constitución y había que ceñirse a dicho procedimiento. Tal cual, referían que el presidente tenía que renunciar. ¿Tiene el presidente de la República facultades constitucionales para poder hacer un cambio de constitución? La iniciativa presidencial con tal objeto debe contar con la aprobación de todos los ministros. El presidente de la República no tiene facultades para observar una ley de reforma constitucional, solo se limita a promulgarla, mas no puede estar observándola, solo puede tener la facultad de emitir un voto. La imposibilidad de observar una ley de la reforma constitucional es la única limitación sustantiva que el presidente tiene, motivo por el cual queda así en criterio político en el Consejo de Ministros, ya que es de conveniencia de la misma. Para ello también explicaremos el procedimiento de la reforma constitucional. La Constitución en el artículo 2006 establece dos mecanismos de la reforma constitucional. En esta tenemos como primera, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, con una mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada con un referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. El artículo 2006 constitucional establece que la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente, con la aprobación de los ministros y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3%. Artículo número 32 de la Constitucional. Señala que puede ser sometida al referéndum la forma total y parcial de la Constitución, la aprobación de normas en rango de ley, las materias relativas al proceso de descentralización. Respecto al proceso de reforma constitucional, el Tribunal Constitucional ha señalado que el mismo presenta límites formales y materiales que tanto el poder constituido, el Congreso en sus legislaturas, puede tener. Los límites formales se encuentran referidos a todos y cada uno de los requisitos objetivamente reconocidos por la Constitución, por lo que la reforma prospere. En primer lugar, la Constitución individualiza el órgano del investido. En segundo lugar, la Constitución describe cuál es el procedimiento que ha de seguir. Los límites materiales se encuentran constituidos por aquellos principios supremos del ordenamiento constitucional que no pueden ser tocados por la obra del poder reformador de la Constitución. Límites materiales expresos, llamados también cláusulas pétreas, que son aquellos de la propia Constitución. Límites materiales implícitos son aquellos principios supremos de la Constitución contenidos en la fórmula política del Estado y que no pueden ser modificados. Evidentemente, la competencia para reformar parcialmente la Constitución no puede entenderse como la constitucionalización de un poder constituyente originario, sino más bien como la condición de un poder constituyente derivado, y también en esta medida como un poder constituido. Conclusiones. La Constitución es suficientemente clara en materia de los procedimientos tal cual se han visto en el material ya seguido y visto. En estricto cumplimiento de lo dispuesto por dicho artículo, cualquier iniciativa de reforma constitucional no puede ser de carácter total o parcial. La ratificación por referéndum es facultativa si la reforma es aprobada en dos legislaturas ordinarias, o en ambos casos 2/3 del número legal de votos. La facultad del Congreso para someter a referéndum necesita un proyecto de reforma constitucional.
Esta emana del propio artículo 206. El artículo constitucional 32 limita a conceder a los ciudadanos el derecho de exigir que se someta un referéndum a cualquier iniciativa de reforma constitucional. El carácter total de una eventual reforma que figura en el artículo 32 está limitado de incorporar la voluntad del presidente. Muchísimas gracias.